Ya, ¿no? Sí, sí, licenciado. Ya. Entonces habíamos dicho un poco que estamos en esta parte de los análisis de los resultados cualitativos. Y fundamentalmente en las ciencias sociales tiene que haber una triangulación, ¿no? Problema, metodología y teoría. Todo estos tres ejes tiene que haber una ciclicidad, ¿no? Tiene que haber una triangulación también en base a un eje central, que es la realidad. Y también pasamos a la siguiente parte, que es la ciclicidad del proceso de investigación cualitativa, es decir, no se puede pasar a un proceso, el proceso de investigación no es una cuestión solo lineal, sino también es un proceso cíclico. ¿Qué quiere decir? Les había dicho el anterior que hemos pasado por un proceso primero de, primero de establecer los objetivos, ¿no? Hemos pasado primero por el planteamiento del problema, por el planteamiento del problema. Posteriormente a ello hemos pasado al planteamiento, a los, ¿cómo se llama esto? A los objetivos, al planteamiento de los objetivos, ¿no? Entonces, la otra parte es el planteamiento de los objetivos. O se puede decir también establecimiento de los objetivos, establecimiento de los objetivos generales y específicos. Entonces, primero el planteamiento, después el establecimiento de los objetivos generales y específicos y posteriormente el estado del arte. El estado del arte, el estado del arte. O revisión bibliográfica, ¿no? Posteriormente a ello tenemos que pasar por otro momento que es importante de lo que ustedes han pasado, que es el trabajo de campo, otros también le llaman planeación o trabajo de campo, donde pues hemos realizado la aplicación de las técnicas, ¿no? De las técnicas de las entrevistas, de la observación participante, de los diarios de campo y las encuestas. Ahora estamos en un nuevo, en una nueva etapa que es el análisis de los datos. El análisis de los datos. Posteriormente tenemos que pasar dentro de este análisis de los datos, va a estar la interpretación de los datos y finalmente la redacción del informe final. La redacción del informe de investigación. Entonces tenemos este proceso. Perdón, alguien quiere ingresar. Ya ingresó. Ahí está. Entonces tenemos esta parte. Como les había dicho, pasamos primero por un planteamiento del problema, un establecimiento de los objetivos generales y específicos. Posteriormente hemos pasado el estado del arte, donde hemos leído, o algunos han leído un libro, algunos un artículo. Hemos pasado luego a la planeación o trabajo de campo,
donde hemos realizado las entrevistas, las encuestas. Ahora estamos en esta etapa que es el análisis de los datos y finalmente la redacción del informe de investigación. Entonces, si se fijan, en cualquier momento, por ejemplo, estamos realizando el análisis de los datos, tenemos que tener un diálogo con el estado del arte. Entonces, muchas veces tenemos que volver a revisar el estado del arte. Tenemos que volver al momento de revisar, hacer el análisis de los datos, tenemos que estar en constante observación, lectura, relectura del trabajo de campo. Y cuando ya realicemos la redacción del informe de investigación, prácticamente tenemos que ir analizando cada momento que hemos pasado, el planteamiento del problema, el establecimiento de los objetivos, el estado del arte, la planeación, los análisis de los datos. Entonces, prácticamente es una cuestión de ciclicidad que muchas veces puede retornar, puede volver. Entonces, hay una ciclicidad, no es un proceso lineal. Algunos hablan de estados o fases de la investigación, ¿no? Para nosotros, más que todo, va a ser un proceso de ciclicidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner de todas formas algunas flechitas aquí. Entonces, tiene que haber una ciclicidad, como decimos, ¿no? Tiene que haber una ciclicidad. Una ciclicidad para todo para todo este proceso. Entonces, eso es un elemento importante. Ahora estamos en la parte del análisis, el análisis de los datos. Para lo cual necesitamos que, como habíamos señalado en la anterior clase, de tener lectura tras lectura, ¿no? Revisar, leer una vez, dos, tres veces, que eso va a ser fundamental. Nos encontramos en esta parte, ¿no? de nuestra investigación, en el análisis de los datos. Posteriormente, debemos señalar respecto a ello que los análisis de los datos cualitativos, ¿no? Son fundamentalmente el procedimiento, se puede decir en base a lo que hemos hablado la anterior, que es el procedimiento mediante el cual se organiza y manipula la información recogida. Manipula la información recogida. Es decir, que nosotros tenemos los datos, ¿no? Y estos datos que de una u otra forma de seguro nos han dicho muchas cosas, nos han hablado de uno u otro tema, algunos entrevistados muchas veces hasta se tratan de explayar, digamos, en el momento de la entrevista, ¿no? Pero ahora tenemos que pasar un momento de organizar, ¿no? Manejar, a ver, no tanto manipular, sino más que todo administrar, manejar, sintetizar la información recogida. Eso va a ser fundamental. ¿Y para qué? Para establecer, ¿no? Establecer relaciones interpretar también, interpretar y extraer significados. Extraer significados y sacar conclusiones, ¿no?
quiere decir en esta parte? Que pues prácticamente tenemos que interpretar, una vez organizado, administrado los datos, tenemos que interpretar, ¿no? Tenemos que interpretar y sacar conclusiones. Podemos también construir categorías al mismo tiempo. También debemos clarificar los procesos de codificación y categorización. Entonces, en esta parte tenemos que codificar, pero al mismo tiempo tenemos que categorizar y también subcategorizar, ¿no? Especialmente esta parte vamos a trabajar hoy día en el ejercicio que teníamos que realizar. Vamos a aprender un poco a ir categorizando o subcategorizando y al mismo tiempo sintetizando la información, ¿no? También habría que señalar, ¿no?, que los resultados elaborados, pretenden dar respuesta a los objetivos de investigación. Es decir, al principio nos hemos planteado objetivos y estos resultados deben dar respuesta a estos objetivos específicos. Por eso es que habíamos dicho que tiene que haber una triangulación. El planteamiento del problema, la metodología, ¿no?, y la teoría. Y prácticamente los resultados tienen que dar respuesta, tienen que facilitar, digamos, este proceso de investigación. Entonces, en base a ello, vamos a señalar también, ¿no? Hay una de las etapas que nos menciona, por ejemplo, un autor, Miles y Huberman, ¿no?, sobre las etapas del proceso general de análisis de los datos. Hay etapas de proceso general de análisis de los datos, nos dice Miles y Huberman. ¿Qué se refiere? Y rápidamente vamos a ver. Es similar a lo que un poco estábamos señalando, ¿no?, a esto de la ciclicidad respecto al análisis de los datos. En este análisis de los datos, ¿no?, un elemento importante va a ser la reducción de los datos, es decir, toda la información que nos han dado debemos reducirla, debemos debemos ir cortando como un sastre, ¿no? El sastre no usa toda la tela, solo utiliza una parte de la tela. Los muebles lo propio, ¿no? El carpintero trae una madera, de la madera va seleccionando, qué sé yo, la madera más importante, la que está más sana, y al mismo tiempo que va realizando con un molde, ¿no?, solo le va quedando, qué sé yo,
algunas partes, otras se eliminan, se vuelvan a hacer RIM. De la misma forma, en nuestro caso debemos ir reduciendo los datos. Y otro elemento, otro elemento importante es la disposición y transformación de los datos. Y finalmente, en la obtención, y lo vamos a colocar, la obtención y verificación de conclusiones. Obtención, verificación, conclusiones. ¿No? Entonces tenemos dentro del análisis de los datos, vamos a colocar la fuente, porque a veces es siempre fundamental poner la fuente. No es que mi persona es el inventor, o es prácticamente la fuente, es Miles, ¿no? Y Huberman. Año 1994, el año que publicó su texto en la página 429. Es la fuente. Huberman. Entonces lo que nos dice Huberman es que vamos a poner otro color para que no. Entonces, tenemos en base a los datos, ¿no? La reducción de los datos, la disposición y transformación de los datos. Es decir, tenemos que interpretar, tal vez podemos volver a algunas categorías, y la obtención y verificación de conclusiones, ¿no? Es decir, es también un proceso cíclico, también pasa por esta cuestión cíclica que les iba mencionando. Hay una cuestión cíclica, ¿no? de ida y de retorno también, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión de ciclicidad. Una ciclicidad en el análisis de los datos. ¿No? No hay una cuestión lineal, sino una cuestión de manera más cíclica, ¿no? Entonces, en base a estos esquemas, vamos a iniciar con el ejemplo. ¿Ya? Entonces les muestro vamos a compartir. Primero les voy a mostrar la entrevista que se ha realizado, ¿no? La entrevista. Vamos a tomar de un grupo esta entrevista.
¿Dónde está? Aquí está. Vamos a tomar esta entrevista. El grupo Maya. Primero una cuestión y esto va para todos también. Procuren, por favor, mejorar, ¿no? Yo sé que han copiado similar al audio, algunos lo han hecho bien, otros tal vez no lo han hecho de manera exacta. Si no está, tenemos que ir mejorando eso. Lo que sí es que también tenemos que ir colocando las comas, ¿no? Es decir, hay en algunos lugares, por ejemplo, donde no hay las comas pertinentes, pues hay que ir colocando las comas, la redacción también de las entrevistas. En otros, por ejemplo, señala de, de papá, digamos, ¿no? Papá sin acento, entonces papa nomás sí, significaría, ¿no? Esas cositas de detalles que en redacción y estilo son importantes. Entonces, tenemos que, claro, poner como ha dicho la persona, pero también tenemos que ir respetando las comas, los acentos, que son fundamentales al momento de analizar, porque, qué sé yo, tal vez si no has puesto alguna coma o has colocado una coma de manera eh, que no está bien colocada esa coma, se va a entender de distinta forma, entonces eso va a dificultar para la interpretación, más aún para aquel que no ha hecho la entrevista, ¿no? Entonces, en eso, por favor, tengan cuidado. La redacción es fundamental, más aún cuando están haciendo la tesis, ¿no? La redacción siempre va a ser fundamental. Entonces, eso vamos a ir mejorando. Entonces, lo que yo he hecho en este documento, fíjense, he ido leyendo, he ido colocando algunos subrayados donde me parecen más sobresalientes, ¿no? Por ejemplo, en este párrafo donde, donde colocan, ¿no? Donde la entrevista, y aquí está la respuesta del profesor, solo esta parte, por ejemplo, me parece fundamental, ¿no? Entonces, esta partecita va a ser lo más sobresaliente respecto a nuestro tema de investigación. Ya después esto tal vez se lo puede guardar o después tal vez nuevamente releyendo, tal vez también dice otra cuestión importante, ¿no? Ese párrafo, ¿no? Fíjense también en esta parte, en esta pregunta que le realiza el entrevistador y el entrevistado. En esta parte igual, subrayo las partes más sobresalientes, ¿no? Por ejemplo, aquí los chicos no saben usar el equipo de celular, la mayoría saben manejar mensajes, pero, o sea, no saben manejar plataformas, no saben manejar, dice, ¿no? Entonces, esta parte me parece importante, pero aquí no sé si habrá dicho, pues necesito escuchar los audios, manejar plataformas, no, se ha repetido dos veces, o si tal vez no lo ha hecho, ¿no? O si lo ha hecho, entonces, no, no, tendría que ser tal vez una coma, ¿no? Pero tendríamos que ver si realmente ha dicho nuestro entrevistado dos veces no. Y también subrayo una parte, entonces, básicamente ustedes tienen que ir subrayando de las partes más importantes de las entrevistas para que después vayamos a clasificar, ¿no? Nuevamente, entonces, ahora sí, aquí quisiera que presten más atención, es en donde está, ahí está. ¿Se logra ver? Un poco más lo voy a agrandar. ¿Se observa? Caso 1. Entonces, ustedes, cada grupo ha realizado ¿cuántos casos? 6 casos. Entonces, nuestro primer caso sería nuestro primer entrevistado. El segundo caso sería el segundo entrevistado. Aquí colocamos categorías, habíamos dicho la anterior,
las categorías van a ser en base a nuestros objetivos específicos. Uno son las dificultades en la enseñanza y aprendizaje. La segunda categoría es las relaciones subjetivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la tercera categoría estaría relacionado, lo vamos a bajar más esto. La tercera categoría es respecto al apoyo de los padres de familia, y la cuarta, políticas públicas sobre la educación. Entonces, recuerden que he hecho estas categorías establecido en base a nuestros objetivos específicos. Dentro de esa categoría podemos establecer subcategorías, ¿no? Una de ellas, en las dificultades, puede ser lo económico, o económica, o económico, podemos poner. Lo familiar, ¿no? También puede ser una cuestión familiar. Y otro elemento es el cultural. Respecto a las relaciones subjetivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se encuentra la afectividad y la solidaridad, ¿no? Por un lado, una subcategoría, la adaptación, segunda categoría, y tercero, los desafíos y retos. En la categoría apoyo de los padres de familia, se encuentran las fortalezas, ¿no? Y segundo, las dificultades. Finalmente, sobre políticas públicas, experiencias en la organización educativa y políticas educativas. Pues, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Colocamos aquí, prácticamente tenemos que leer, ¿no? nuestra entrevista, y les he mostrado los subrayados en partecitas, y por ejemplo ya he ido seleccionando yo a cuál, por ejemplo, llega dentro de la entrevista, a cuál pertenece a lo económico, a lo familiar, a lo social, cultural, a la afectividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo he encontrado, lo voy a subrayar un poco para que se puedan leer ustedes. Entonces, por ejemplo, aquí dice, punto suspensivo se coloca siempre cuando no estamos copiando todo el párrafo completo de la oración que nos ha dicho el entrevistado, ¿no? Entonces, cuando cortamos desde un lugar, tenemos que poner puntos suspensivos y decimos, podemos escuchar la voz de nuestro entrevistado, dice, es el uso de Internet. Muchos, aquí por ejemplo, ¿no? Aquí tendría que ser una coma. Muchos de los estudiantes no tienen Wi-Fi en casa. Aquí la coma y tenemos que poner. Entonces, gastaba mucho dinero, han gastado mucho dinero. ¿No? Aquí es, nuevamente repite. Está nuevamente repitiendo 2 veces esa parte, ¿no? Pero tenemos que respetar, como ha dicho nuestro entrevistado. Y ponemos entrevista a Alejandro Mamani, profesor, el 10 de septiembre de 2021. Entonces, fíjense en lo económico, ¿qué está diciendo? Es el uso del Internet. Muchos de los estudiantes no tenían Wi-Fi, gastaban mucho dinero. Entonces, lo económico está hablando aquí. Por eso es que he puesto en esta parte de lo económico. Han gastado mucho dinero. Entonces, hay muchos estudiantes que han gastado, o sea, que han invertido dinero, otros que tal vez no tenían los recursos, no tenían Wi-Fi. Es una de las barreras, de las dificultades que han pasado los estudiantes. Segundo, y vamos a subrayar esta partecita, lo vamos a copiar ya que es el mismo. Estamos hablando del caso 1. Dice, pero aquí tenemos que poner puntos suspensivos, pero los de primero, segundo y tercero, no, dice, no. Entonces ellos manejaban equipos de sus padres, de familia, de los
de los papás. Aquí, por ejemplo, decía sin acento papá. Entonces, ustedes saben que papa sin acento quiere decir el tubérculo, ¿no? Papa, ¿no? Entonces, eso. De familias de los papás y obviamente los papás van a trabajar. Ya, dice, y aquí, coma, entonces, algunos estudiantes no pasaban las clases virtuales. Inclusive algunos profesores pasaban clases en la noche para atender así a sus estudiantes que tenían dificultades, ¿no? Pues aquí está un poco, sí está refiriéndose a una cuestión económica, qué sé yo, que los estudiantes que eran de primero, o segundo, no tenían un celular personal y eso dificultaba de otra forma las clases virtuales. En lo familiar, en este caso, no he encontrado nada, pero sí lo social, cultural, que también estaría relacionado con lo tecnológico también. Dice, ha sido el uso de equipo. Dice, los chicos no saben usar el equipo de celulares, la mayoría saben manejar mensajes, ¿eh? Pero, aquí tenemos que poner siempre en pero, sin embargo, siempre una coma. Pero, o sea, no saben manejar plataformas, no saben manejar, ¿no? Está refiriéndose a que los chicos tienen problemas respecto al manejo de los equipos, ¿no? Respecto a manejar plataformas, esta cuestión del Meet, del Zoom, prácticamente ustedes saben, nosotros mismos tuvimos dificultades al inicio, imagínense los profesores que eran más mayores, ¿no? En este caso un profesor, no va a decir, digamos, el profesor que ha sido entrevistado, mis colegas tenían dificultades, ¿no? No van a decirlo porque eso sería como hablar mal, digamos, de sus mismos colegas, pero se refiere más a los estudiantes que tenían problemas. De seguro, la mayoría tuvo problemas porque no había un proceso de alfabetización respecto al manejo, qué sé yo, de estas plataformas del Zoom, del Meet, de plataformas del Ministerio de Educación. Nunca tuvo una plataforma educativa, entonces prácticamente tenían que ingresar a aprender, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo el profesor. Entonces, vamos a colocar eso en la parte social, cultural, que también se articula con las tecnologías, ¿no? La segunda categoría son las relaciones subjetivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí vemos yo la afectividad y solidaridad. En esta parte, por ejemplo, nuevamente colocamos esta es la entrevista al profesor Alejandro. Dice, algunos chicos también me contaron que compartían Wi-Fi con sus compañeros. Entonces aquí una comita para un descanso. O sea, había compañerismo, dice, y tenían empatía, se apoyaban entre ellos mismos. Es lo único que te puedo contar, ¿no? Le está contando alguna experiencia el profesor. Y se está refiriendo de otra forma que habría existido un compañerismo. Lo que estoy haciendo, por ejemplo, ya estoy interpretando. Tal vez después vamos a colocar aquí una casilla, ¿no? Una casilla de interpretación. ¿Cuál es la interpretación que tienen? En la interpretación también tenemos que articular con tenemos que articular con la teoría, con lo que hemos leído. Entonces, aquí nos está señalando el profesor que muchas veces los estudiantes, algunos no tenían wifi, pero otros sí, y había una cuestión de solidaridad entre ellos, ¿no? Esto me parece muy interesante, muy interesante. Entonces, posteriormente a la interpretación tenemos que explotar las cosas más interesantes. Dentro de la entrevista que realizaron, he encontrado otro elemento importante, que es respecto a la adaptación. ¿Qué dice?
Dice, lo virtual es bueno cuando tienes estudiantes que tienen esa predisposición y son cumplidos. Pero es malo cuando tú sabes que el grupo, a veces los grupos son malos, son diferentes, ¿no? No, ahí creo que está haciendo un no, o sea, un tipo una pregunta, tipo un no, es comúnmente nuestra gente cuando hablamos, comúnmente decimos el signo de interrogación, de decir no, te está preguntando, ¿no? Cuando el grupo es dejado, no hacen, no sé exactamente qué habrá hecho, tal vez estaba pensando, ¿no? Algunos mantienen, claro, habría que mantener lo que nos dice nuestro entrevistado. Cuando el grupo es dejado, no hacen, dicen, ¿no? No cumplen sus obligaciones, entonces obviamente las aquí tal vez le habrá dicho las clases virtuales, pero podemos poner, si no le ha dicho, entre paréntesis, ¿no? Refiriéndose a que nosotros estamos colocando eso, las clases virtuales las clases virtuales van a ir mal, pero como te digo yo, ¿no? Nuevamente, dice, ¿no? Ahí, así tendría que ser, he tenido grupos así, grupos muy buenos de manera virtual y grupos muy malos. Entonces está refiriéndose que algunos grupos de los estudiantes se han adaptado de manera muy buena, pero hay otros grupos que no se han adaptado de manera sencilla, ¿no? Puede ser por distintos factores, y eso es lo que tenemos que ir investigando. En la parte de desafíos y retos no he encontrado nada. Fortalezas respecto a los apoyos de los padres de familia tampoco he encontrado nada. Y respecto a las políticas públicas sobre educación, he encontrado esto. Ahí está. Hemos hecho reuniones virtuales a través, aquí tenemos que poner siempre puntos suspensivos si estamos cortando. Hemos hecho reuniones virtuales a través de administración, aquí faltaría entonces ponemos siempre entre paréntesis, si no lo ha dicho nuestro entrevistado, administración, la dirección, el plantel docente ya para buscar maneras de cómo afrontar esta pandemia y administrar la unidad educativa. Luego de esta reunión hemos decidido primero, luego, este se eliminaría, ¿no? A pasar, no creo que haya dicho a pasar, decidido primero a pasar, a pasar, a pasar, si debería estar bien, ¿no? A pasar clases virtuales, ya, le dicen, ¿no? Porque esta parte no sé si está correcto, habría que revisar, está como, ya, porque todo era en función de cómo estaba la situación del COVID-19, no, le dicen, ¿no? Está diciendo de que a partir del, del cierre de las unidades educativas, todo el plantel docente se habría reunido, ¿no? Para quedar qué iban a hacer, si iba a ser por cuestiones virtuales o semipresenciales, ¿no? Entonces, básicamente se está refiriendo a eso, a que ha habido una reunión, ¿no? Tal vez no han recibido todavía las órdenes desde el Ministerio de Educación. Entonces, fíjense, en base a este ejemplo, cómo he ido eh, clasificando, sintetizando la información, ¿no? Cómo he ido sintetizando la información. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo, ¿no? Ir leyendo, releyendo las entrevistas que han realizado y en base a ellas ir clasificando para que después la presentemos en clases. Vamos a presentar en clases, cada grupo va a presentar lo que ha hallado, ¿no? Vamos a ir sintetizando.
Posteriores a esto vamos a interpretar. Vamos a realizar una interpretación. Una interpretación de los datos, ¿no? Una interpretación. Pero hasta aquí por mientras podemos estar realizando. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido o tal vez no se ha entendido? ¿Se entiende lo que tiene que hacerse? ¿Se entiende? Podemos, para no estar haciendo un doble trabajo, tal vez podríamos realizar, ¿no? Esta interpretación. Salió, pero un análisis salió ya. ¿Se entiende? ¿O está complicado? Pregunte. Análisis descriptivo. Análisis descriptivo o interpretación. En base a lo que vayan seleccionando, pueden ir interpretando, ¿no? Por ejemplo, ya aquí tiene que haber una voz del escritor, es decir, la voz, por ejemplo, está en esta parte, la voz de nuestro entrevistado. Aquí tiene que haber una interpretación de la que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos que poner el uso de Internet, muchos de los ciudadanos no tienen Wi-Fi, entonces aquí pondríamos una de las dificultades, ¿no? Una de las dificultades, según una de las dificultades, según el profesor, es que muchos estudiantes no tienen acceso, no tienen acceso al Internet mediante Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi en casa. Por lo que se les dificulta pasar las clases de manera virtual. Entonces, fíjense, estoy interpretando en base a lo que nos ha dicho nuestro entrevistado. Es decir, una de las dificultades, según el profesor, es que muchos de los estudiantes no tienen acceso al Internet mediante Wi-Fi en casa, por lo que se les dificulta pasar las clases de manera virtual, ¿no? Estoy interpretando entonces esto. Muchas veces tal vez hasta se podría hacer un poco más reducido, ¿no? Pero
en base a todas lo que vayamos sacando, tenemos que ir interpretando. El punto es que tiene que haber tal vez una interpretación, que es lo que tú has comprendido de la entrevista de nuestro entrevistado, lo que has comprendido, pero al mismo tiempo tal vez pueden sacarse, posteriormente ya vamos a llegar a otro nivel, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, según, qué sé yo, Bourdieu, digamos, ¿no? Según Bourdieu, qué sé yo, nos podríamos poner algo, ¿no? Según Bourdieu, qué sé yo, el acceso a la educación muchas veces se, se, privatiza, pero al mismo tiempo se va construyendo en base a una cultura dominante, ¿no? Es decir, nosotros prácticamente hemos tenido que aprender las plataformas, el Google Meet, ¿no? Porque de otra forma ha sido implantado de otra forma por una cuestión de una cultura dominante, ¿no? Entonces, pues, se podría interpretar así, pero esto ya es un segundo nivel, ya dialogando con los teóricos. Pero en este nivel solo quiero que interpretemos en base a los datos. Entonces, lo que quiero que hagan, primero, en base, sería bueno que trabajen de manera grupal, ¿no? Tienen que trabajar de manera grupal, reunir todas las entrevistas y leer y releer, por lo menos 3 veces, ir subrayando las partes más importantes. Una vez subrayado las partes importantes, vamos colocando a qué parte ese subrayado esencial pertenece, ¿no? Puede ser a lo económico, puede ser a lo familiar, a lo cultural, a los desafíos y retos, no sé. Entonces, ustedes tienen que ir clasificando de manera en base a este cuadro. Y posteriormente, interpretar, ¿no? Interpretar. Entonces, esto tenemos que hacerlo por lo menos, tal vez, no sé, para este lunes estamos hoy miércoles, no, lunes va a ser muy rápido. Para el siguiente miércoles, ¿les parece? ¿Están de acuerdo para el siguiente miércoles? ¿Están ahí? ¿Qué opinan? Dice un poco más de tiempo. Ya. Edgar, tal vez lo puedes ya cortar, ¿no? Porque ya va a ser más de pregunta o consulta, para que no sea muy extenso, también se vuelve muy pesado en la computadora, ¿no?